Bueno, el día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante que tiene que ver con el suelo, la fertilización, el crecimiento de la planta. Si nosotros no tenemos en cuenta estos dos parámetros, mejor dicho, nos va a ir muy mal porque la tercera parte de los suelos de acá del planeta sufren de estas condiciones y tenemos problemas muy serios. ¿Por qué? Porque lo ignoramos, porque no hacemos nada. Entonces, antes de hablarte de esta problemática, me gustaría que te suscribieras a mi canal y dieras en la campanita para que reciba la notificación cada vez que montemos un nuevo video, porque créeme, es una información realmente valiosa que te va a ayudar a ti a tener un cultivo en óptimas condiciones. Entonces, acompáñame y miremos de qué se trata. Hola, ¿qué más? Les habla tu agrónomo virtual y bueno, espero que sus cultivos estén sanos, atractivos, rentables, sostenibles, mejor dicho, que la estén rompiendo con esas producciones y sobre todo estén generando mucho empleo. El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante que daña mucho los suelos y nuestros cultivos. Lo que les mencionaba al principio del video es que la tercera parte de los suelos agrícolas tiene este problema. ¿Y este problema cuál es? Este problema tiene que ver con la salinidad y sodicidad del suelo. Son dos problemas bastante delicados, la verdad. ¿Por qué? Porque están haciendo los suelos que sean poco viables para volver a sembrar, y fuera de eso es un problema donde está bajando mucho las productividades. Entonces, para que me entiendan lo de la salinidad y la sodicidad, vamos a ver qué la causa. Entonces, empecemos con el suelo. El suelo tiene partículas, vamos a hacerlo así, estas partículas, ¿cierto? Tiene otros espacios más pequeños, ¿cierto? Y tiene otros espacios mucho más pequeños todavía, ¿cierto? Que son los microporos, ¿sí? Que vamos viéndolo de la mejor manera. Entonces, ¿qué es lo que pasa para que vamos entendiendo un poco el tema, ¿cierto? En este caso, esto es un suelo. Entonces, sabemos que tenemos, supongamos que estas son las arcillas, que los espacios un poco más grandes son los macroporos, que es por donde va a crecer la raíz, y están los microporos, que es donde está el agua con los nutrientes, ¿sí? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que pasa cuando yo tengo suelos salinos y sódicos? Pierden la capacidad estos espacios, todos estos macroporos y estos microporos, y ¿qué es lo que pasa? Se me empiezan a llenar de sales y de sodio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar que no va a haber espacio en el suelo, no va a haber espacio ni tanto para el crecimiento de la planta, para su raíz, ¿cierto? Y no van a haber microporos, ¿para qué? Con agua para absorber nutrientes. Entonces, eso es lo que causa más o menos la salinidad y la sodicidad de un cultivo. Un suelo salinosódico muy alto, ¿qué va a causar? Hágase de cuenta que este suelo fuera un bloque de cemento. Entonces, pueden haber dos opciones cuando yo aplique agua. Se puede represar y absorberse de a poquitos, o va a pasar el caso contrario, como son partículas muy grandes, pero no hay macro ni micro poros, toda el agua se va a lavar. Entonces, eso es lo grave de tener estos suelos salinosódicos. ¿Qué desventajas trae tener un suelo de eso? Pues todas, son suelos que no sirven para la agricultura,
se quedan baldíos por la alta salinidad y sodicidad que tienen. Otra desventaja es que usted tiene que aumentar el gasto en fertilizantes, tiene que aumentar el gasto de agua y ya lo que conlleva con eso, que es mano de obra. Y los fertilizantes se vuelven más costosos, ¿por qué? Porque al tener un suelo salinosódico, ¿qué va a pasar con el fertilizante edáfico? Se va a perder totalmente. Entonces, ¿qué tengo que gastar? Más foliar. Y aquí es donde vienen los desbalances tan brutales. Y la otra desventaja, que a mí me parece algo gravísimo, es que afecta a las productividades. ¿Qué pasa cuando una planta, cierto, como el sistema radicular, está expuesta a esa salinidad, a esa parte? Pues lo primero, yo ya les expliqué lo que pasa con la raíz, pero ¿qué pasa cuando tenemos altas las sales y aún quedan espacios o microporos que están ocupando esas sales? Obviamente esa planta va a absorber y eso me va a traer un desbalance tanto hormonal y como de producto. Entonces se ha comprobado que por la salinidad y la sodicidad la productividad puede bajar hasta en un 60%. Y ¿saben qué es lo más delicado del asunto? Que es que nadie se da cuenta. ¿Por qué nadie se da cuenta? Porque hay que medirla. Entonces ustedes me dirán, ingeniero, ¿cuáles son las dos diferencias entre salinidad y sodicidad? Entonces vamos para allá. Entonces, la salinidad tiene que ver mucho con ¿qué? Con la corriente eléctrica. Y se refiere a que a todas las sales, todo lo que nosotros aplicamos de fertilización, sulfatos, nitratos, abonos simples, edáficos, todo lo que nosotros aplicamos al suelo, eso al fin y al cabo se va represando y se va a convertir en sales, ¿sí? ¿Cómo se mide esa corriente eléctrica? Se mide a través del conductímetro por varias unidades. ¿Cómo se llaman esas unidades de medida? Siemens, para que se vayan familiarizando, Decisiemens y milisiemens. Normalmente los ingenieros se ajustan a cualquiera, pero yo recomiendo más esta. Entonces, un Siemens equivale a 10 decisiemens, ¿cierto? Y milisiemens equivale a 100 decisiemens, ¿sí? Normalmente los parámetros están medidos en decisiemens. Entonces, ¿cómo saber? Ya tenemos el conductímetro. Entonces, ¿cómo saber que un suelo es salino? Que yo, mejor dicho, tengo más sales en ese suelo que un berraco y que eso me está afectando el cultivo, o que de pronto me falta comida, ¿sí? Porque muchos relacionan la conductividad eléctrica con la fertilización del suelo, y sí, tiene lógica, tiene sentido. Pero entonces, ¿cuáles son los parámetros? Si estamos en menos de 2, es decir que ahí no hay nada de salinidad y tenemos un suelo pobre en nutrientes. Si tenemos un suelo de 2 a 4, estamos bien, tenemos buenos nutrientes, no nos va a pasar absolutamente nada y no nos va a comprometer el cultivo con la salinidad y no tenemos ningún problema. De 2 a 4. De 4 en adelante es donde empiezan los problemas, porque me empieza a afectar la estructura del suelo, que era lo que yo les venía diciendo ahora. ¿Sí? Tengan en cuenta esto, estas medidas están en decisiemens. ¿Listo? Si quieren hacer la conversión en siemens sería 0,2, que eso lo muestra el conductímetro muy bien,
Si lo muestra de menos de 0,2 estamos muy bajitos. Si lo muestra mayor a 2, a 4 decisiemens, a 0,2, a 0,4 Siemens, que vienen muchos conductímetros, ya sabemos que estamos bien. Si este valor está en 0,4 Siemens, para arriba estamos altísimos. Entonces, del conductímetro depende mucho pues cómo se mire, pero normalmente la mayoría está en decisiemens, para que se graben este dato, se lo repito. Menos de 2 estamos mal con la salinidad, estamos pobres en nutrientes. De 2 a 4 estamos muy bien, tenemos buena conductividad eléctrica, tenemos buena disponibilidad de nutrientes. Aquí tenemos mucha conductividad eléctrica, me está afectando la estructura del suelo y posiblemente me vaya a afectar las funciones de la planta y la productividad. Esto es lo que tiene que ver con la salinidad del suelo. Ahora vamos a explicar la sodicidad. Porque la sodicidad, estamos confundiendo ambos términos. Creemos que salinidad tiene que ver con sal, y no. Entonces, tiene que ver en general con todos los fertilizantes, con toda la comida que nosotros echamos, todo lo que queda ahí en el suelo. Ahora vamos con la sodicidad. La sodicidad tiene que ver específicamente con qué, con la sal. ¿Con qué sal? El cloruro, ¿de qué? De sodio. Simplemente es eso, sodicidad. Esta es más delicada todavía, porque esta sí compacta y tuesta mucho más el suelo, y esta sí la deja como un bloque. Y mejor dicho, ni la raíz puede penetrar ese suelo. Mejor dicho, toda semilla que siempre en un suelo exageradamente sódico no tiene nada que hacer. Entonces, la sodicidad tiene que ver con la sal. ¿Cómo se mide? Se mide en PSI, que la PSI es el porcentaje de sodio intercambiable. La mayoría de las plantas no toleran porcentajes de sodio muy altos, porque afecta su productividad, afecta todo el sistema de función de la planta. Entonces, por eso es tan supremamente delicado. Entonces, ¿cuáles son esos valores que hay que tener en cuenta también? ¿Y cómo nos damos cuenta de que tenemos un suelo muy salado o con mucho contenido de sodio? Si nosotros miramos de 2 a 7 PSI o menos de 2, decimos que está bajo en sodio. Si está en menos de 2, ese suelo no tiene sales, no tiene sal. ¿Listo? Si estamos de 7 a 15, tenemos moderadamente, aquí sí me preocupo, moderadamente sodio. Recordemos, ¿qué hacen las sales? O la sal, en este caso el sodio, disgrega partículas. Entonces todo el fertilizante que yo esté aplicando me las va a romper. Y por eso es que se vuelven los suelos salinosódicos. ¿Sí? Rompe esas partículas no están disponibles para la planta y se quedan ¿en dónde? En el suelo. Y de 15 para arriba, esto ya es un caos. Esto ya es fuertemente sódico. Esta es mi tabla. ¿Sí? Aquí posiblemente ya no haya que hacer para sembrar, mejor dicho, no vaya a sembrar nada hasta que no haga sus respectivas correcciones. Entonces, para que entiendan la diferencia, obviamente, usted ya empieza a relacionar si un suelo es salinosódico o no es salinosódico. Ejemplo, que tengamos en un suelo, tenemos una conductividad de 2 decisiemens y tenemos un porcentaje de sodio intercambiable, supongamos menor a 2. ¿Qué me quiere decir ese suelo? Ese suelo ni tiene conductividad eléctrica, está muy pobre en nutrientes y tampoco es salado. Pero resulta que tengo un suelo poco en nutrientes y tengo por encima de 15
el sodio. Entonces es un suelo que está muy pobre en nutrientes y muy salado. Entonces ustedes empiezan a jugar con esos parámetros. Díganle a sus asistentes técnicos que les midan estos parámetros. Si no tienen un conductímetro, el asistente técnico puede adquirir más fácilmente un conductímetro y les puede medir estos parámetros fácilmente. Es muy importante que los tengan en cuenta porque así ustedes van a poder tomar respectivas correcciones respecto a la salinidad y la solicidad de suelo para que no les afecte la productividad. Entonces yo espero les haya gustado este video. Recuerden dar manito arriba, compartir y dejar sus comentarios en la parte de abajo, porque créanme, esto es información realmente valiosa que les va a ayudar a ustedes a tener un cultivo más sano, más atractivo, más rentable y más sostenible. Les mando un fuerte abrazo, que tengan un feliz día y nos vemos en el próximo video.